Salmo número 84, versículo 5 al versículo 7, dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Este salmo nos habla de el valle conocido acá, el valle de lágrimas, en sentido figurado. Este valle de lágrimas nos habla de etapas, de momentos, tiempos, circunstancias por las cuales el Hijo de Dios pasa. El valle de lágrimas es aquella etapa que llegó a la vida de la persona, en donde fue tan dura la situación que hubo llanto, hubo lágrimas, hubo dolor, hubo sufrimiento. Este valle de lágrimas es acá presentado de esas etapas en donde se siente aquel dolor, ya sea por momentos, tiempos de enfermedad, de problemas, circunstancias. Pero son etapas que, aunque no son deseadas, ninguno las desea, ni tampoco se le desea a otro, pero son valles por los cuales en alguna medida o en algún momento tienen que llegar a nuestra vida o tenemos que pasar por esos valles. Veremos en este pasaje aspectos muy importantes de los cuales podemos aprender. Primero debemos de saber ¿cuáles son esos valles o ese valle de lágrimas? ¿Cuáles son? Pues de hecho, como le decía hace un momento, son los tiempos de sufrimiento, de esas etapas de dolor por las cuales se pasan, ya sea por la enfermedad, por una crisis económica o por la falta o la muerte de un ser querido, en fin, esas etapas que son difíciles muchas veces de soportarlas y que nos causan mucho dolor y, por cierto, muchas lágrimas. La Biblia nos habla de personas, hombres y mujeres, que pasaron también por este valle de lágrimas, porque todos pasamos por este valle de lágrimas. No hay ni tan solamente una persona que no haya pasado por el valle de lágrimas, porque estamos en un mundo lleno de tantas dificultades, como lo dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Y el siervo Job, él dice, el hombre nacido de mujer, hastiado de sinsabores. En otras palabras, el hombre, desde el momento en que cayó, el tiempo de su caída, desde el momento de su caída, el hombre ha venido experimentando momentos difíciles en su vida, ya sea de una forma o de otra, ya sea por diferentes causas, pero el hombre no ha escapado hasta el día de hoy, no ha escapado de los sufrimientos que pueden llegar a la vida de cada uno, ya sea a su familia o también a su propia persona. Sin embargo, hoy veremos eso. Y la Biblia nos habla de hombres y mujeres que pasaron por este valle de lágrimas. Tenemos allá en el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 3 al versículo 4, cuando los amalecitas llegaron a Jerusalén y se llevaron cautivas a las esposas de aquellos hombres, se llevaron también a sus hijos, y los amalecitas destruyeron todo lo que encontraron a su paso. Cuando David llega a aquel lugar, y aquellos que estaban allí, que se reunieron con él, dice que lloraron hasta ya no tener fuerzas, o sea que lloraron muchísimo. Al ver, por ejemplo, que sus esposas habían sido llevadas, sus hijos también habían sido llevados, y que todas sus cosas habían sido destrozadas, destruidas, comenzaron a llorar. Y la palabra de Dios dice que hasta que quedaron sin fuerza, o sea, lloraron lo suficiente, lloraron muchísimo. Y eso justamente son los valles de lágrimas. También tenemos el ejemplo de Nehemías, ahí en el capítulo 1, versículo 4,
Cuando Nehemías supo que sus hermanos allá en Jerusalén, supo que los muros habían sido derribados y que ellos estaban en mucho mal, en mucha calamidad, en mucho sufrimiento. Y Nehemías no solamente le oró a Dios, sino que la Biblia dice que también lloró muchísimo al oír, al darse cuenta del sufrimiento que estaban pasando sus hermanos. Ese es el valle de lágrimas. También tenemos el ejemplo de Ana, la madre que fue del profeta Samuel. Tenemos a Ana, que Penina, que era su rival, la Biblia nos dice que Penina constantemente la molestaba, la perseguía, la estorbaba, porque Ana, Dios no le había concedido tener hijos. Y esta mujer, Penina, siempre estaba allí tratando de incomodarla, de hacerla pasar por un mal momento. Recuerden, en aquel tiempo que una mujer no tuviera hijos era una situación triste para ella, muy lamentable para ella. Sin embargo, esta mujer, dice la Biblia, que lloraba también, oraba y lloraba también su situación. Eso es lo que se le llama el valle de lágrimas, sufrimientos. Tenemos también en el Nuevo Testamento ejemplos como María, la hermana de Lázaro, y Marta también, que cuando Jesús viene y ya Lázaro había estado 4 días, tenía de estar en el sepulcro, y dice que ellas estaban llorando, y también los que estaban con ellos, los que habían venido de otros lugares para consolarla, estaban llorando por la falta, por la muerte de su Lázaro, quien era su hermano. Y así podemos ver y leer muchos pasajes en donde encontramos a hombres y mujeres que pasaron por momentos como estos. Así, de igual manera, muchos de nosotros hemos pasado por momentos así, momentos en los cuales llegaron a nuestra vida, llegaron a nuestra familia, y son momentos en los cuales, aunque tratamos la manera quizá de no llorar, tuvimos que llorar, tuvimos que derramar lágrimas, y esas lágrimas salieron de lo más profundo de nuestro corazón. Pero una cosa sí vale la pena poder pensar, es que leyendo lo que dice el pasaje, hermano, leyendo lo que dice el versículo 6, dice, atravesando el valle de lágrimas. En otras versiones dice cruzando, dice pasando el valle de lágrimas, atravesando, cruzando, pasando el valle de lágrimas. No dice que nos vamos a quedar atrapados, nos vamos a quedar postrados en el valle de lágrimas. Esas etapas, esas circunstancias que llegan a nuestra vida. No dice que allí nos vamos a quedar frustrados o derrotados, fracasados, etcétera, sino que esos valles de lágrimas tenemos que atravesarlos, tenemos que cruzarlos, y eso es justamente lo que en esta enseñanza el Señor quiere que nosotros sepamos. En los valles de lágrimas hay que atravesarlos. Yo sé que no es fácil para ninguna persona. Para ninguna persona le es agradable el poder atravesar el valle de lágrimas. Pero déjeme decirle algo, con la ayuda de Dios y con la fortaleza de su palabra, toda persona tiene la capacidad en Dios. Toda persona tiene la capacidad, con la ayuda de Dios, de atravesar el valle de lágrimas. No para quedarse postrado en el valle de lágrimas. Hay muchas personas que en el valle de lágrimas se han quedado allí. Ya no encontraron una salida, ya no encontraron una manera para poder desahogar, ya no encontraron ninguna esperanza. ¿Y sabe por qué? Porque muchas de estas personas aún no conocen a Dios. No han tenido la oportunidad, o mejor dicho, no han querido recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador.
Y por esa razón es que nunca puede o nunca se puede atravesar el valle de lágrimas sin la ayuda de Dios. No se puede. Jesús fue bien claro en decir allá en Juan capítulo 15, el Señor dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. Los personajes que vimos acá, como en el caso de David, Nehemías, Ana, entre otros, estas personas no se quedaron en el valle de lágrimas, sino que lo atravesaron. Usted puede leer detenidamente y después estas personas se dieron cuenta que el Señor les dio la oportunidad de ver una nueva esperanza, de ver una realidad diferente, de ver cómo las situaciones cambian cuando se ponen en las manos de Dios. David le preguntó a Dios qué tenía que hacer y David le dio la respuesta de lo que iba a hacer. David lo hizo y el resultado no se hizo esperar. En el caso de Ana, llorando, y luego Dios le concedió lo que le pedía. Después Ana adora, alaba, exalta a Dios. Nehemías vio también la mano de Dios. Y así sucesivamente, los problemas, las dificultades en la vida, siempre hay uno que tiene la respuesta y se llama Dios. Pero para eso necesitamos también reconocer que aquí la Biblia nos dice, por ejemplo, en el Salmo, por ejemplo, nos habla acá, en el Salmo 35 dice, un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Mire qué bendición. Por la noche durará el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría. O sea que esas etapas, esos valles, se pasan, se atraviesan esos valles. Mientras está en esa etapa hay lágrimas, pero luego viene la alegría. Con la ayuda de Dios se pueden pasar, mi estimado hermano. Y ahora veremos que el valle de lágrimas hay que atravesarlo, no es para quedarse allí, es para atravesarlo. Pero para poder atravesar ese valle de lágrimas, dice, atravesando el valle de lágrimas, para poder ir atravesando esos valles de lágrimas necesitamos por lo menos 5 cosas que el Salmo nos dice. Y la primera cosa que necesitamos es tener una relación con el Dios vivo. El salmista dice en el versículo 2 que hemos leído, dice el Dios vivo, y luego también menciona en el versículo 3, Rey mío y Dios mío. Vea lo que dice el salmista. El Dios vivo, Rey mío y Dios mío. El salmista acá manifiesta tener una relación íntima con el Dios vivo. Era su Rey, era su Dios, Rey mío y Dios mío. Eso nos enseña de la comunión, de la intimidad que se debe tener con el Dios vivo que conoce su vida y la mía, el Dios vivo que sabe justamente sus necesidades y las de todos nosotros. Es el Dios vivo, a Él no se le escapa nada, mi estimado hermano. Él sabe a profundidad las necesidades de cada persona, el Dios vivo, Él es un Dios vivo, y el salmista dice, Rey mío y Dios mío. Pero también es importante, como lo dice el versículo 5, teniendo las fuerzas en Dios. Versículo 5 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. La manera como uno puede ir atravesando estos valles de lágrimas es también tener la fuerza de Dios, o sea, poder atravesar este valle no con las fuerzas humanas, sino con las fuerzas que nos da Dios. Solamente así, de esa manera se pueden atravesar. Isaías capítulo 40, versículo 31 dice que los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas. Dice que se levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, y nuevas fuerzas tendrán. Esos son los que esperan en Dios. Tendrán nuevas fuerzas.
y con esas nuevas fuerzas podrán pasar esas etapas críticas que muchas veces llegan a la vida. También es importante que andemos en integridad. Versículo 11. El salmista dice, porque sol y escudo, dice, es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. O sea, la honradez, la sinceridad, nos habla acá de la integridad. Y el salmista acá está hablando de la integridad. Y en el contexto de poder atravesar el valle de lágrimas. Por último, en el versículo 12, debemos de tener confianza en Dios, Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que en ti confía. Es así como se pueden atravesar los valles de lágrimas. Es decir, de nosotros mismos no podemos hacer nada. Por eso es que vemos a muchas personas deprimidas cuando llegan a etapas de las que estamos mencionando. No es fácil. No es fácil soportar momentos difíciles como los que pudiera estar pasando alguna persona hoy. No es fácil poder tener que soportar aquellos momentos tan críticos de una mala experiencia que se esté pasando. La muerte de un ser querido o una noticia que lo deja a uno directamente mal. Una situación horrible que le haya llegado a su vida y usted está llorando de una manera tal que muchas veces lo único que le sustenta es llorar. Si usted tiene a Dios en su corazón, aunque no es fácil atravesar ese valle de lágrimas, pero déjeme decirle algo, lo atravesará, cruzará ese valle, porque Dios le dará esas nuevas fuerzas y porque usted confía en Él. Él es el Dios vivo, el Rey suyo, el Dios suyo. Él lo va a sacar adelante, pero no es fácil. Los valles de lágrimas llegan y hay que atravesarlos. Muchos no han podido atravesarlos. Por eso usted ve a muchas personas, porque como no tienen ese acercamiento hacia Dios, lo que hacen es ir, buscar otra forma, otra ayuda, otra solución, buscando muchas veces las bebidas alcohólicas, las drogas y cuantas cosas más que el hombre busca en los momentos de tristeza y de soledad. Y muchos de ellos, hablando un poco más fuerte, muchos de ellos lo que hacen es quitarse la vida, porque no encuentran solución, no encuentran ninguna respuesta durante están en el valle de lágrimas y no lo pueden pasar. ¿Y sabe por qué no lo pueden pasar? Porque aún todavía no conocen al Dios vivo, porque aún todavía no han aprendido a caminar con las fuerzas de Dios. Caminan con sus propias fuerzas, nuestras fuerzas humanas son débiles. Aún todavía no han aprendido a confiar en Dios. Aquellos que confían en Dios, aquellos que caminan no con sus propias fuerzas, sino con las fuerzas de Dios, aquellos que tienen a un Dios vivo, ellos sí pueden cruzar ese valle de lágrimas. Y como dice el versículo, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Una vida de triunfo, una vida de éxito. Así que en esta tarde alabamos el bendito nombre de Dios y le animamos a que siga adelante. Dios le bendiga en el nombre del Señor y esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición. Amén.